Cholo significa indio aculturado, era el hijo de español e india. El indio era el cholo, perdón, era el indio que asumía la cultura del español. Entonces ellos podrían ser los primeros que nos llaman a los mexicanos cholos por esta tradición que ya conocían. Pero yo digo no, porque también en la tradición náhuatl, Xolotl era el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Xolotl era el dios de la dualidad, de los gemelos, de lo monstruoso, el dios que se negó a morir y que en su ida iba convirtiéndose en esta mazorca doble, en ajolote, se convierte en un ajolote porque tiene esa capacidad de transmutarse. Y Xolotl junto con Quetzalcóatl van al Mictlán, al reino de Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, para robarse los huesos y volver a crear a los seres humanos, pero caen en una trampa de Mictlantecutli, Quetzalcóatl, que llevaba los huesos de las personas para volver a generar, los va sacando de Mictlán, del inframundo, cae y los huesos se rompen de muchos tamaños. Por eso decían los antiguos, habemos unas personas más chaparritas y otras más altas. Y ya Choloco era el lugar de cholos, y Fray Alonso de Molina en 1860 define a cholo como paje, mozo, criado o esclavo. Entonces toda esa tradición en la cultura popular mexicana permaneció, y hasta llegar a la idea de finales del siglo XIX, cholo y chicano quería decir lo mismo: mexicano, pobre, trabajador, moreno, y va a ser hasta los años, digamos, 50, cuando el cholo la toma como elemento emblemático, cholo y qué. Pero el cholo sigue teniendo esa connotación peyorativa, como chuntaro, palabra también peyorativa que viene onomatopeica, que viene de chuntata, naco, en fin. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos en esa condición, y se da el debate sobre si Joaquín Murrieta era chileno o sonorense. Hay gente que ha trabajado esto de manera muy acuciosa, muchos chicanos, una persona de aquí de Mexicali, y lo que demuestran es que en Chile no existe el apellido Murrieta, y la evidencia indica que efectivamente Joaquín Murrieta era sonorense. El propio corrido, curiosamente, destaca, dice: no soy chileno ni extraño en estas tierras que piso, de México es California porque Dios así lo quiso, y en mi zarape bordado traigo mi fe de bautizo. Entonces, no sé si los Colosio Murrieta sean descendientes, pero sí la evidencia y las investigaciones que conozco en torno al origen de Murrieta indican que efectivamente era de esta región sonorense que señalas. Buenas noches, doctor. Quisiera saber si en toda prohibición pues, existe una sanción para el que la transgreda. ¿Conoce usted alguna organización que se haya sancionado por esta cuestión de la prohibición a los corridos, o es letra muerta? También, pues en mi opinión, como el 68, está prohibido prohibir, es lo que debería hacer, ¿no? Porque va en contra de la libertad de expresión, de la creación del mismo pueblo. Pero quisiera saber, muchas leyes son por letra muerta, si usted tiene conocimiento que se haya aplicado alguna sanción a algún grupo, alguna estación, por ejemplo, ahorita el número 1 rating es la Reina del Sur, cuando estamos aquí prohibiendo en México. Entonces es una contradicción, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente, el prohibido prohibir fue eslogan, consigna, himno. Prohibido prohibir, la imaginación al poder. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Desabrocha tu cerebro tan a menudo como tu bragueta. Salta la máscara y brinca tu rollo. Escupe tu máscara y bájale el volumen a tu presencia. Toda una serie de elementos imaginativos que no querían dejarse atrapar en la prohibición. Y entonces lo que tenemos es la pregunta: ¿cuál es? Sabemos dónde empieza la prohibición, pero no sabemos dónde termina, ¿no? Y la pregunta siempre es: empiezas prohibiendo los corridos, y vas a seguir con los géneros, porque ahí dice también visuales que hagan apología del corrido. ¿Quién define lo que es la apología? Vamos a prohibir entonces Traffic, El Infierno, porque son películas que hacen apología al narcotráfico. Se va a prohibir El amante de Janis Joplin, Balas de Plata, El asesino solitario de Elmer Mendoza, o Tierra Blanca, La maldición de Malverde y Las amapolas se tiñen de rojo de Leonidas Alfaro.
Vamos a prohibir La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte, prohibiremos La Virgen de los Sicarios de Vallejo, Rosario Tijeras de Jorge Franco, vamos a prohibir Los Bandidos de Río Frío porque son apologías de los transgresores, vamos a prohibir los corridos de Joaquín Mur. Entonces llegamos... Películas de los Armadas. Eso sí. No, ¿qué? ¿Hasta dónde vamos a prohibir? No es broma para alguien que sabe por aquí que fue la broma de los Armadas. Entonces, efectivamente, lo que sí sabemos, por ejemplo, hay una acusación y ha habido prohibiciones para los tucanes, hay un juicio que se hace. Este corrido que vimos de La Granja cuando lo iban a tocar en la entrega de las Lunas de Plata en el Auditorio Nacional, los Tigres del Norte le dijeron eso no lo pueden cantar, dijeron no los presentamos. Y entonces la gran paradoja es que mientras estamos discutiendo esto, llega a 36% la votación a favor de la producción industrial de marihuana en California. La pregunta es, ¿cómo vamos a incorporar, cómo vamos a debatir con estos afanes autoritarios cuando hay información que claramente desmiente la eficacia de este tipo de medidas? Si tenemos una condición donde en México mueren 50,000 personas al año por consumo de tabaco y sus derivados, 100,000 más o menos por consumo de licor y todo lo que está asociado, y tenemos 2,000 años de registro antropológico de consumo de marihuana, y no hay un solo muerte en todo el mundo por sobredosis o adicción a marihuana, pues por lo menos eso nos debe indicar que hay que rediscutir, hay que colocar los elementos científicos, hay que colocar los argumentos de orden social que están aquí. Los pueblos indios utilizaban ritualmente diversos tipos de drogas y no eran drogadictos, ¿no? Se la pasaban pachecos por la vida. No, tiene un sentido dentro de la tradición. La coca en toda la región andina tiene una función fundamental. Cuando ustedes llegan a La Paz o en Bolivia, lo primero que te da es un tecito de coca para el mal de la altura. Entonces, pero no es esta condición de droga a la cual nos han venido acostumbrando. Entonces, el problema es la discrecionalidad. El problema es que detrás del consumo, yo te puedo decir que hay millones de jóvenes que han sido extorsionados por la policía cuando les llegan a encontrar un cigarro o cualquier otro tipo de cosas. Y que detrás de esto se abre una tentación profundamente autoritaria de prohibición que, insisto, no sabemos a dónde va a terminar. El delito de disolución social en México, acordémonos que fue una de las demandas justamente del 68. Eran demandas que hoy nos pueden parecer sumamente fresas: castigo a Cueto y Mendolea, los jefes de policía y de granaderos, disolución del apartado de disolución social, ¿no? Acabar con ese artículo, indemnización para los familiares de las víctimas que habían sido asesinadas en el 68, y estos eran demandas profundamente democráticas. Entonces, creo que lo que habría que hacer es una mayor participación de la sociedad civil en torno a cómo enfrentamos a este enorme problema social que tenemos y que cada vez se ha vuelto más grave, y que las disposiciones prohibicionistas usualmente han sido parte del problema y sale más caro el caldo que las albóndigas. Tenemos tiempo para una última pregunta. Los individuos nos construimos a través de los medios masivos. Yo me construyo a través de lo que escucho, lo que leo, lo que veo en la tele, en internet. Entonces, el narcocorrido se escucha en casi todas las casas, en los camiones, en la tienda, en muchos lugares. Esto puede influir en la construcción de identidad de las generaciones, los niños. Voy a esto porque la semana pasada vi jugando unos niños que estaban jugando, que eran de dos cárteles diferentes, y que otros vecinos que también eran los niños alrededor entre 5 y 8 años, y decían, ellos son los federales y nos detienen con quién sabe cuántas toneladas de marihuana. También eso tiene que ver en que el narcocorrido sea una influencia para que cada vez haya más jóvenes involucrados en el crimen organizado. Uno de los argumentos que se están dando es que en una discoteca de Mazatlán estaban dos jóvenes bebiendo dentro de la discoteca, y de repente tocaron un narcocorrido. Entonces, de manera súbita se transformaron, aparecieron unas armas en sus cuerpos, sacaron las armas y mataron a 8. La conclusión: oyeron narcocorrido, el narcocorrido es el responsable. Hace como 3-4 meses en Guadalajara, en una discoteca, tiraron 2 granadas. El argumento del jefe de policía fue que no tenía nada que ver con el crimen organizado, simplemente se dio un conflicto
entre las personas que estaban ahí, y uno de ellos, que traía 2 granadas, pues la soltó. Entonces, no hay que confundir las causas. Lo que creo que hay que aprovechar, la responsabilidad que tenemos en el campo educativo, en el campo de medios y en el campo familiar, es aprovechar justo los juegos, todo el proceso de escolar como recurso para educar a los jóvenes. La estrategia debe ser educación. Lo que los jóvenes aprenden, no lo están aprendiendo porque oyeron un corrido, lo están aprendiendo porque se dan cuenta de la profunda impunidad. 98% de los delitos que se cometen no son castigados, porque ven pasar a esta gente en sus Hammers, y porque tienen poder, y porque nunca los castigan, porque tienen esa enorme capacidad. Ahí tenemos una responsabilidad muy fuerte, y que no se agota en declaraciones de nuestro secretario de Educación, que nos dice que bueno, el recurso ahora es que los jóvenes vean telenovelas para que se eduquen. No, hay otras experiencias. El caso de Medellín, doctores en matemáticas, poetas, periodistas, personajes que un día están hartos de que Medellín es la ciudad más violenta del mundo, con 368 homicidios por 100.000, la tasa más alta, y de repente dicen, es que desde la medida policial del Plan Colombia no se va a solucionar nada. Entonces dicen, actuemos como ciudadanos. Empiezan a botear en los camiones Sergio Fajardo y Alonso Salazar, quien ahora es el alcalde de Medellín, y de repente se dan cuenta que tienen capacidad de convocar a una gran cantidad de gente. Y el partido indigenista, que no tenía ninguna relevancia en términos electorales, les ofrece su registro, total que ganan. ¿Y cuál fue su apuesta? Educación y cultura. Bibliotecas, a los barrios, a la gente. Redujeron a 36, de 366, 68 a 36 por 100.000. El gran ejemplo que vemos, que no es el Plan Colombia, es básicamente un proyecto que surge desde la perspectiva de esta raza, poetas, locos, escritores, que dijeron, hay que hacer algo distinto. Por eso la apuesta de Cecilia puede ser interesante, porque desencadene una opción de la sociedad civil frente a algo que no hay salida desde el ámbito que estamos viendo de la solución solamente construida desde las armas, desde policías, desde militares. Desde ahí no hay salida a este problema. La salida es fundamentalmente de orden social, y entonces lo que hay que aprovechar justamente es una demanda. Cuando tenemos que se está llevando más recursos la Secretaría de la Defensa y el Ejército, que los recursos, en lugar de dedicarse a educación, a prevención, a salud pública y a campañas claras, orientadas a formar a la gente, esta idea de una apuesta muy eficiente en términos culturales, no cosmética, de fondo, de ir a los barrios, a las colonias. Si no le entramos por ahí, no hay salida para este enorme problema. Y lo que vamos a ver es que los números siguen creciendo, y parecería que el asunto es solo de percepción. No es un asunto de percepción. Combatiendo a las sombras no vamos a solucionar este problema. Los asuntos de fondo para transformar la realidad que estamos viviendo es un nuevo proyecto de nación, un nuevo proyecto nacional, un nuevo proyecto civilizatorio. Entender que los recursos para la educación es la formación de gente con amplia capacidad humana. Solo desde ahí nos salvamos. Todo lo demás es cosmético y nos está llevando a un sitio de nuestros espacios de libertad. No hay escasez de droga en ninguna parte. El narco sigue creciendo, sus canales se siguen fortaleciendo, y nosotros cada vez nos sentimos más sitiados, con más miedo y con menos capacidad de actuar. Por otro lado, han cambiado los últimos 10 años los patrones adictivos. Los jóvenes que quieran drogarse pueden hacer la droga en la cocina de su casa. No se va a meter un soldado a cada cocina de las casas mexicanas. Hay que cambiar ya esa estrategia, y hay que colocar, para empezar, las voces de la sociedad civil en la búsqueda de nuevas opciones. De lo contrario, estaremos lamentando esto que parecía inaudito. Hace 8 años parecía inaudito que llegáramos a esta situación. Bueno, ya estamos. El piso, todavía podemos ir mucho más a fondo, y bueno, ahí está la responsabilidad que tenemos. Agradecemos con un fuerte aplauso la excelente participación de nuestra doctora Arce. Cualquier pregunta o comentario adicional sobre
personalmente con mi maestro y entregamos un reconocimiento a José Manuel Valenzuela Arce por su valiosa participación en el programa de la 29ª Feria del Libro de Tijuana, realizada del 13 al 22 de mayo del 2011. Firma la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Elsa Arnaiz Rosas.